Estoy a tu puerta y llamo, ábreme, déjame entrar. Yo conozco tus vacíos, te quiero llenar. Pon tu carga en mis hombros, yo te aliviaré. Tus pesares y tu angustia, yo los tomaré. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Estoy a tu puerta y llamo, ábreme, déjame entrar. Yo conozco tus vacíos, te quiero llenar. Con tu carga en mis hombros, yo te aliviaré. Tus pesares y tu angustia, yo los tomaré. Nosotros queremos ponernos en tus manos, Señor, en este seminario. Queremos poner nuestras vidas, nuestros corazones. Queremos poner nuestras historias. Y queremos dejarte entrar, Señor. Y queremos darte permiso para que tú nos reveles aquello que primero pensaste. Necesitamos sanar y somos conscientes. Por eso es que nos encontramos en este momento. Necesitamos experimentar la libertad y somos bien conscientes de que tu presencia en nosotros nos trae libertad. Carga sobre tus hombros tantas historias que nosotros no hemos terminado de tener claro, no hemos terminado de hablar, no hemos terminado de comprender. Nosotros somos conscientes, Señor, de esa verdad, que nuestros corazones necesitan sanación. Por eso estamos aquí y en tu nombre te pedimos la gracia de experimentar la sanación. Mírame. Mírame. Confía
Sí, Señor, ahí estás a la puerta de nuestro corazón, una vez más, pidiendo, dejando que te dejemos entrar. Y lo que queremos justamente en este retiro, en este seminario de sanación, aprendiendo a perdonar 3, claro que es dejarte entrar una vez más, ahí a lo profundo, ahí a donde nos cuesta tanto tomar la decisión de perdonar. No queremos defendernos, Señor, sino dejarte entrar, ahí donde nace la luz, ahí donde tú quieres encontrarte con nosotros, ahí en lo profundo. Por eso nuestras puertas están de par en par abiertas, Señor, para que entres y hagas lo que quieras. Están abiertas, Señor, y nosotros también queremos sumergirnos en tu corazón, ese corazón que nos ama tanto, que nos invita una vez más a perdonar. Señor, tú conoces este corazón, tú conoces esta historia, tú conoces, Señor, donde sigo enojado, enojada, donde me cuesta. Por eso extiende tu mano poderosa, Señor, y dame tu gracia para que pueda, Señor, seguir avanzando en este proceso maravilloso que es perdonar. Mi corazón abierto está hoy por ti. Mírame, María, esposa del Espíritu Santo, te pedimos que te quedes con nosotros, que ores con nosotros, que nos enseñes a abrir el corazón a este Dios que una vez más se humilla de tal forma que viene a nosotros porque nos ama y porque nos quiere seguir rescatando, sanando y aliviando el corazón. Por eso enséñanos en este día también decir contigo: he aquí la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están ustedes? Para nosotros es una alegría enorme volver en este tercer seminario de Aprendiendo a Perdonar. Y hemos ido haciendo todo un camino en estos seminarios de aprender a perdonar, y cada cosa fue llevándonos a otra. Esta última parte, que sabemos que también es el último seminario del año, la idea es dar como pistas para que nosotros podamos empezar a trabajar nuestra historia. Llegará el momento en que más de uno agarrará el Aprendiendo a Perdonar 1, el Aprendiendo a Perdonar 2, el Aprendiendo a Perdonar 3, y al juntar los 18 programas puede hacerse todo un retiro de 18 días. Cada día puede ir haciendo. Si vos lo probás, podés hacerlo. Esta mañana, cuando hablábamos, era buscar dar remedios para que nosotros podamos empezar a tomar el toro por las astas. Y cuando buscábamos el tema de la formación, el tema de cómo empezar a sanar, hay remedios, sí, pero hay remedios que también
son necesarios darlos en algún momento. Y se nos venía cuando charlábamos con Pablo, que si a mí me hablan hoy, 12 años después de la muerte de mi mamá, que a mí sí me afectó, que yo ni siquiera me la vi venir, si a mí me hablan hoy, 12 años después, uno puede decir, bueno, yo puedo empezar a sanar. Y poníamos el ejemplo de una amiga que ahora en el mes de mayo, abril, mayo, no sé cuándo fue que murió su papá, y que ella está en este momento en pleno duelo. Es decir, mayo. Y Cari está en pleno duelo. Y si uno le habla de perdonar hoy, sí puede ir haciendo el perdón, pero es cierto que hay que aprender a tomar distancia de aquella realidad para trabajarla y para enfocarla de otra manera. Por eso, cuando nosotros hablamos de sanación, es necesario aprender a admitir que muchas veces nosotros tenemos un montón de sufrimientos internos que tienen mucho que ver con todo un aprendizaje cultural. A nosotros también nos han enseñado, si bien no lo han dicho, hagan así, pero hay comportamientos que nosotros hemos adquirido, hay ideas que nosotros tenemos de la vida y es necesario reconocer con seriedad que nosotros sí tenemos algunas situaciones en las que hemos sido culpables, entiéndase la palabra culpable, y al mismo tiempo somos libres de otras. Aprender, por ejemplo, si sufriste un abuso, vos no sos culpable, aunque te hicieron sentir culpable. Entonces, es necesario aprender a identificar hasta qué punto uno tiene que empezar a soltar. ¿Por qué? Porque si no, uno se acostumbra a vivir culpable. Y sabemos bien que cuántas enfermedades nacen del exceso de culpabilidad, cuántos sentimientos, cuántas enfermedades, la artritis reumatoidea, y así podemos dar una chorrera de enfermedades que tienen que ver con todo ese sentimiento de sentirse culpables. Y es necesario, cuando uno hace un proceso de sanación, y esta es la palabra, cuando uno hace un proceso de sanación, es necesario ser objetivos, aprender a identificar, a mí me afectó aquello. Aprender a no dejarnos llevar tanto por los sentimientos. Es cierto, y pongo el ejemplo de esta amiga que hoy, yo la veía ayer, estuvimos en misa y yo estaba guiando la misa y la miraba y uno la ve, la vida continúa, pero lógico que el corazón está partido. Como aquella persona que se está divorciando en este momento, el corazón está partido. Necesita sí o sí un tiempo. Es necesario el tiempo, pero muchos de nosotros llevamos muchos años de no haber terminado de sanar situaciones. Entonces, uno tiene que aprender a identificar hasta qué punto los sentimientos me dominan. Muchas veces terminamos diciendo, bueno, yo soy así. No, no soy así. Estoy siendo así, que es distinto. Muchas veces decimos, sí, yo soy así y yo enfrento el dolor de esta manera. No, lo enfrentas así porque no sabes de otra manera. Y muchas veces es necesario aprender a ubicar los sentimientos y aprender a tener inteligencia. Es decir, a mí no me puede estar liquidando la vida, a mí no me puede estar haciendo pelota esta situación. A ver, no puedo seguir toda la vida sintiéndome culpable de que me divorcié porque no puedo. Entonces es necesario buscar remedios. Es necesario, uno puede decir, sí, bueno, mi mamá se murió, y bueno, se murió. Entonces uno tiene que empezar fríamente también a manejar los sentimientos, porque si no los sentimientos nos pasan por arriba. Y llega un momento que andas con melancolía, que andamos tristes y no disfrutamos nada, y vas a una fiesta y andas con cara de zapato, porque los sentimientos te pasan por arriba. Y nos hemos olvidado que nosotros tenemos inteligencia y que podemos pedirle al Señor, Señor, sacame este sentimiento enfermo. Señor, sacame este sentimiento enfermo. Sí, mis hermanos. Bueno, hola, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Una alegría de poder estar compartiendo este seminario de sanación interior, aprendiendo a perdonar. ¿Sí? Yo pensaba mientras hablábamos, ya hemos hecho el primero, hemos hecho el segundo. Ahora, ¿no? Este tercer, 6 días otra vez de reflexionar, de ponernos a los pies del Señor
y descubrir, ¿no?, que con cuánta cosa cargamos adentro, ¿no? Cuántas situaciones que nos terminan desmotivando, que nos terminan arrasando nuestra manera de ser, de vivir, de ver la vida. Y decís, Señor, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir encontrando? Y bueno, así estamos, ¿sí? Así estamos con el corazón roto, y justamente el perdón es el regalo de amor más grande, ¿no?, que nos dio primero Jesucristo en la cruz, y es el regalo de amor más grande que nosotros también podemos brindar, ¿no? Brindarle al otro y brindarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque decíamos, ¿no?, que el perdón, justamente lo hemos dicho en los dos seminarios, en este también, es esa llave que Dios ha puesto en nuestras manos para abrir esa puerta que tenemos tan herméticamente cerrada y poder ser libre de una vez, ¿no? Libres de una vez. Esto de la culpabilidad tiene que ver íntimamente, ¿no?, con la falta de perdón a uno mismo, ¿no? Cuando uno vive lleno de culpas, es justamente porque no logra perdonarse, ¿sí? No logra perdonarse, o transfiriendo la culpa es porque no logra, ¿sí?, perdonar a los demás. Y por eso en esto tenemos que ser realistas. Hoy veíamos con Gabriel, realistas, objetivos, y no dejarnos llevar por los sentimientos. Porque generalmente, no sé ustedes, ¿no?, pero los sentimientos nos dominan, ¿sí? Nos dominan la cabeza, nos dominan el corazón, nos dominan hasta el cuerpo. Muchas veces que estamos como apagados, como sin poder expresarnos como tenemos que expresarnos. Entonces nos terminan ganando siempre los sentimientos y dominando nuestra vida. Y acordate que está bien sentir, ¿no?, pero el perdón justamente no está en el área, ¿sí?, de los sentimientos, sino que está justamente en el área de las decisiones. Y por eso, ojalá estos 3 seminarios te sirvan para tomar la decisión, una vez más, un día más, de perdonar y tratar de poner a los pies de Jesús esto. Señor, dame la gracia de entender que perdonar no es un sentimiento. Es que desde chico, ¿no?, nos han herido tanto, nos han lastimado tanto, o nosotros hemos herido y lastimado a tanta gente, que toda esa culpa tanto transferida, ¿no?, por los demás, ¿no?, puesta en nuestras vidas, como esa que asumimos, como decía recién Gabriel, ¿no?, esa que parece que nos domina, decíamos en la primera parte, las culpas que nos hemos acostumbrado a llevar sobre nosotros, nos hemos acostumbrado a vivir sintiéndonos culpables, terminan siendo un sentimiento que domina absolutamente todo, y ahí empieza, ¿no?, la guerra con los otros, ahí empieza la guerra con nosotros mismos, y ahí empieza también la guerra con el mismo Dios, porque no logramos entender un montón de cosas que vivimos y que nos pasan, ¿no? Y como siempre decimos, como alguien tiene que tener la culpa, ahí empezamos la guerra, ¿no? O con Dios, o con los otros, o con nosotros, pero siempre viviendo y dejándonos llevar por la culpabilidad de nosotros. Hoy hablábamos, uno de los remedios, el remedio fundamental es negarnos a admitir para nuestras vidas un sufrimiento innecesario, ¿sí? Tenemos que negarnos a eso. No podemos estar sufriendo innecesariamente, ¿no?, simplemente porque no tomo la decisión de perdonar, de perdonarme, ¿sí?, y de sacar de adentro, de tomar esta llave que Dios me da y sacar de una vez por todas y ponerlo a los pies del Señor, toda la culpa que cargo sobre mis espaldas o que me han hecho, ¿sí?, cargar desde hace un montón de tiempo. ¿Te acordás en el seminario de la culpa? Decíamos, cómo es la conciencia enferma, manipulada, ¿sí?, por todas estas situaciones, terminan luego llevándonos a vivir una indignidad tremenda y a no ser felices en definitiva, porque no nos deja la culpa. Aparte, sabemos que hay cosas que no se han dicho, pero las hemos copiado. Hoy cuando hablábamos con Pablo, por ejemplo, cuántas cosas no nos permitimos y vivimos tal vez metidos en la iglesia y no nos permitimos volver a reírnos, no nos permitimos volver a disfrutar, no nos permitimos, por ejemplo, cuánta gente, pongo este ejemplo, no quiere celebrar la Navidad porque falta fulano. Si uno se pusiera a pensar que fulano que está en el cielo está feliz y está pleno y no me quiere ver
postergando decisiones. Yo recuerdo cuando murió mi mamá, una de mis maestras de aquella época, un día voy a la casa, me invitó a tomar un café y ella me dijo que su hermano, que estaba viviendo en México, me mandaba a decir que no postergue mi vida. Yo sabía que no le iba a postergar, pero sí supe lo que es el dolor de la muerte. Entonces, muchas veces uno se va atando. Lo que decía Pablo, no podemos permitirnos postergarnos, porque uno cree que le está haciendo un daño a ese ser querido que, por ejemplo, se murió. Uno cree que no puede volver a enamorarse porque como te fue mal con uno, no te das permiso para volverte a enamorar. ¿Pero por qué? Porque es necesario aprender, y acá cerramos la idea, a discernir, que es separar la emoción de lo que verdaderamente hay culpa. Y cuando hay culpa, uno dice, la emoción, bueno, obviamente, la emoción uno le pone un montón de cosas, pero esto enferma. Pero cuando veíamos hoy, cuando íbamos encontrando cómo Satanás trabaja acá, es terrible cómo nos anula. En cambio, cuando uno dice, bueno, sí, yo metí la pata. Yo me acuerdo un día, hoy le contaba a Pablo, fui a predicar a una comunidad, a un lugar lejos, y me pidió una señora si podía atender a un chico que había hecho el encuentro durante el fin de semana y que él sufría de ataques de pánico. Entonces el chico fue hasta el lugar donde estaba yo ahí, en ese lugar, y charlamos, y él me comentó algo, me dijo, mira, yo, después que oramos un rato, él me dijo, yo vivo con mucho dolor una situación. Y yo este fin de semana en el retiro me di cuenta qué es lo que a mí me enferma. Yo tendría 12 años y tenía una vecina, así al lado, que era mucho más chica que yo. Y yo como adolescente empecé a abusarla. Y como quedaba solo yo en mi casa y ella quedaba sola, yo la fui abusando mucho tiempo. Después crecimos, cada uno hizo su vida, ella hoy creo que está casada, y yo no me puedo sacar ese mundo de encima. Y le pregunté, ¿y vos lo habías contado esto alguna vez? Y él me dijo, no, es la primera vez que lo cuento. ¿Y siquiera te confesaste? Le pregunté, no, nada, es la primera vez que lo cuento. Y entonces lo ayudé a que él pudiera separar toda esa emoción de sentirse un desgraciado a mirar la verdadera culpa y empezarla a trabajar. Yo recuerdo que después que oramos, lloró, charlamos, se sentía un monstruo. Pero después que fuimos hablando de la misericordia, vos decís, ¿cómo en estos casos? Sin embargo, vos sabés que cuando terminamos, él fue empezando a experimentar paz. El hecho de hablarlo es sanador. Y después él me dijo, yo me iría ya, porque muchas veces yo los fines de semana la veo que ella llega con los niños a la casa. Yo le dije, mira, ni borracho vayas a hablar, porque vos a la edad que tenías, ponele 30 años, hoy lo estás hablando, pero ella no lo está trabajando. Entonces vos no podés hablar nada. Por eso es necesario aprender a identificar. Y cuando uno habla de sanación, es bueno, lo que le vamos a dar ahora, un proceso de sanación. No es orame, tocame que se me pasa el dolor. Orame, tocame porque se me va a pasar la tontera esa que manejo en la cabeza. No, es necesario hacer un proceso. Vamos a trabajar hoy uno. Si nos da, tal vez mañana volvemos con el número 1. Pero en este proceso sanador es necesario primero admitir las verdaderas culpas. ¿Hasta qué punto yo soy culpable? ¿Hasta qué punto aprender a identificar? Por ejemplo, si yo pienso mi mamá se murió, sí, pero mi mamá no se cuidaba. Entonces uno tiene que aprender a identificar y decir, no tomaba la pastilla de la presión. Si tenía que hacerse un análisis, ¿conoces a alguien vos que cuando se va a hacer el análisis come sano unos días antes para que le salga bien? Entonces fumaba, vivía, se preocupaba por todo. Lógicamente no hay cuerpo que aguante y bueno, otras cosas. Entonces vos decís, uno tiene que aprender a ser realista. Hay un momento que las personas, yo hablaba un día con Gloria, íbamos hasta la ciudad, íbamos hablando de nuestras madres. Y los dos terminábamos hablando lo mismo. Inconscientemente llegaron a un momento de su vida que no se quisieron cuidar más. Y andás a ver, por su historia, eligieron morir. Por eso uno también tiene que aprender para sanar, identificar la persona se cuidaba o era un desastre.
Es duro decir esto, pero objetivamente para sanar uno tiene que decir, bueno, es cierto, sufro, pero es cierto que no se cuidaba. Por eso, admitirlo es hacerlo con sencillez, no como una experiencia traumática. Hoy cuando hablábamos con Pablo, es anotar, por ejemplo, darle forma, no para sufrir y llorar y que se te desgarra la vida, no, pero enfrentar la historia, tener humildad, reconocer que nos fallaron, pero también reconocer que nosotros fallamos. Reconocer que pusimos expectativa y el otro tal vez, el papá tenía que darte lo mejor y andás a ver la historia de tu padre que fue un desastre y bueno, y la pifió y no le salió. Y entonces muchas veces nos hemos olvidado de eso, ¿no? Que el otro se equivoca, que yo me equivoco. Eso es marcar objetivamente. Y para sanar es necesario tener esta actitud, reconocernos que somos pecadores, reconocer que el otro se le escapa la liebre. Sí, es necesario distinguir también, ¿sí?, el complejo, ¿sí?, de los actos censurados de nuestras vidas, ¿sí? Porque, bueno, una cosa es el complejo que se ha creado por un montón de situaciones, y otra cosa es esas censuras, ¿sí?, que nos ponemos a lo largo de la vida por la culpa que tenemos. Por ejemplo, lo que decía Gabriel recién, esa censura, me censuro, ¿verdad?, no reírme, me censuro, ¿verdad?, a no estudiar, me censuro a no progresar, me censuro. Es como una censura que me hago porque no me lo merezco, ¿sí? No me lo merezco y me creí que no me lo merezco. Censurarme a no dar una enseñanza, censurarme a no cantar, en nosotros los servidores, no, censurarme a no orar, censurarme a no, qué sé yo, a no comprarme algo bonito, ¿sí?, algo que me gusta, censurarme, ¿no?, porque esas zapatillas valen como no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, no me las voy a comprar, ¿sí? Censurarme a, ¿cómo es? No sé, a no bajar de peso, censurarme a no engordar un poco. No sé, lo podemos llevar a la forma, al lugar que quieras, pero terminamos muchas veces más que acomplejados, censurados, ¿sí?, porque nos hemos creído que realmente soy culpable, ¿no? Realmente me merezco vivir así. Y la única solución para esto es perdonarse, ¿no? Es perdonarse, es tener la humildad, la capacidad de humillarse como aquel publicano, ¿verdad?, en el templo, humillarnos reconociendo que somos pecadores, ¿sí? Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de Dios, que necesitamos de su misericordia, ¿no?, en medio de toda esta censura que cargamos, en medio de toda esta historia repleta de culpabilidades que no nos pertenece. Decíamos, ¿te acordás?, cuando hacíamos los seminarios de los complejos, que todo complejo es un fantasma, es mentira, ¿no? Es mentira, porque Dios desde toda la eternidad nos pensó para ser libres. Y todo aquello que te roba tu libertad, todo aquello que te roba, las ganas de vivir, las ganas de soñar, todas las censuras no vienen de Dios, ¿sí? No vienen. ¿Y cuánta censura cargamos sobre nosotros? ¿Pero por qué? Porque a veces no queremos incluso, ¿sí? No queremos ser perdonados, no queremos perdonar y queremos vivir así. Nos hemos rodeado de todo esto y estamos acostumbrados, porque ¿cuánto cuesta cambiar? ¿Sí o no? Cuesta un montón tomar la decisión. Una cosa es hacer un seminario y listo, y me quedo como es, y me quedo con lo que nos han dicho, y listo, qué lindo, qué bonito el seminario, me encantó, ¿no? Viste que hay gente que dice, ¿y cómo estuvo el seminario? Oh, lindísimo, lindo. ¿Sí o no? Y es todo lindo, pero en definitiva no trabajamos nada. Estuvo bárbaro, sí, me lloré todo, lloré y lloré y lloré, pero después de llorar, ¿qué? ¿No? ¿Saliste de tu censura? ¿Hubo un cambio, ¿sí?, en tu forma de pensar, en las decisiones que hay que tomar para ser libre? ¿O simplemente, sí, fue un seminario más de perdón? ¿Sí? Porque me imagino que vos como nosotros, ¿cuántos seminarios hemos hecho, ¿no?, de sanación interior? ¿Cuántos seminarios, ¿no?, cuántos retiros hemos hecho? ¿Y cómo nos cuesta justamente esto, ¿no? ¿Cómo nos cuesta tomar la decisión de vivir como Dios quiere que vivamos? ¿Cómo nos cuesta vivir sumergidos en la misericordia de Dios? ¿Sí? En la misericordia de Dios, entendiendo que Él me ama así, ¿no? Él sí me ama así, ¿no? Pero porque sabe que estoy llamado a ser de otra manera y quiere derramar, ¿sí?, toda esa gracia y esa misericordia para que pueda cambiar. Pero como no soy un títere de Dios y vos tampoco,
no nos obliga, sino que, como decíamos en el texto, estoy a tu puerta y llamo. Si me abres, ahí sí entraré. Ahí sí, y te llenaré de misericordia, y te llenaré de vida, y te llenaré de paz, y te daré la fuerza y la gracia para que cambies, para que vos decidas cambiar y vivir como hijo, con dignidad. Pero la decisión es nuestra. Por eso ya van, este es el tercero, y yo creo que, no sé, podríamos hacer el cuarto, el quinto, el sexto, ¿no? Porque siempre hay algo que encontrar. Pero a veces no queremos vivir bajo la misericordia de Dios, porque es tan fuerte nuestra historia, tiene tanto peso sobre nosotros que nos hemos acostumbrado a vivir culpables, ¿no? Culpables. Yo me acuerdo que en este tema de perdón, cuando hice por primera vez la hojita, ¿sí? Del perdón a mí, del perdón a Dios, del perdón al hermano, un montón apareció de cosas. Y me acuerdo que Gabriela me dice, mira bien, ¿no? Mira bien, porque todo eso tenés adentro, ¿sí? Todo eso tenés adentro y con todo eso estás viviendo, con toda esa culpa, con toda esa bronca, con toda esa rabia, con todo lo que hace la falta de perdón, en definitiva, en el corazón. Míralo bien, ¿sí? Porque llené un montón de hojas. Yo que le dije que no tenía nada, no, pero yo no sé, ¿no? Cuando me dice, bueno, por las dudas andá y escribí, me dice. Y cuando empecé, ¿no? Día a día aparecía y aparecía y aparecía y aparecían y aparecían. Y uno dice, che, con todo esto vivo adentro. Y cuando Gabriela me lo recalcaba con todo esto, ¿no? Antes de irme, animate, ¿no? Pedí esa fidelidad para poder hacer este ejercicio todos los días. ¿Y qué? Lo hice un mes, sí lo hice, ¿no? Un mes, como mucho un mes y medio, no sé. Y ya está, ¿no? Porque ya encontré todo, ya me sané, ya estoy listo. Y resulta que después volvió otra vez, ¿no? Volvió la bronca, volvió la rabia, volvió la ira, volvió la culpa, ¿no? Y cuando vuelvo al otro año al retiro, Gabriela me dice, ¿sabes por qué? Porque vos no hiciste la oración. Yo sí que la hice. ¿Cuánto la hiciste? ¿La hiciste todo el año? ¿La hiciste hasta este momento? No, la hice no hiciste, no perdonaste como hay que perdonar. El perdón es un proceso, mi hermano, ¿no? Pero en este proceso tenemos que dejarnos sumergir, ¿sí? Por la misericordia de Dios. Tenemos un Dios grande y rico en misericordia que vino para rescatarnos, ¿sí? Dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿sí? Que envió a su Hijo para que creyendo en Él tengamos vida, ¿no? Y vivir lleno de culpas y vivir sin perdonar y vivir censurados no es vida. No es la vida que Jesucristo nos vino a traer, ¿no? Es la vida que fue haciéndose, ¿no? En todo este tiempo, pero no es la vida que Jesús vino a regalarnos. No es la vida en libertad, no es la vida perdonando. Es una vida censurada, es una vida llena de reproches, llena de culpabilidades y todo lo que arrastra, ¿no? Por eso tenemos un Dios rico en misericordia. La pregunta es, ¿vos querés vivir bajo esa misericordia? ¿Queremos vivir sumergidos en la misericordia de Dios o no? ¿O simplemente hacer un retiro más y seguir viviendo a nuestra manera y seguir viviendo como nos enseñaron y seguir repletos de culpa en el corazón? Me imagino que como yo querés vivir, ¿sí o no? Sumergido en la misericordia de Dios que nos impulsa y nos da la gracia para ser libres. Y solamente podemos ser libres si nos humillamos, si reconocemos que necesitamos de esa misericordia en nosotros para tomar la decisión de perdonar. Además, vos sabés que para sanar uno tiene que soltar toda la reprobación que te van a hacer. Imagínate que vos perdonés al enemigo de tu familia y que vos ahora el domingo estés comiéndote un asado y le digas, vos sabés que yo perdoné fulano de tal. Se te van a levantar los de la familia. Va a decir, pero sos loco. Hay toda una cuestión social de presión para no perdonar. Además, no está aceptado socialmente. Imagínate que una persona que quede viuda se vaya a un baile a acompañar a una hermana. Empiezan todo, imagínate, yo soy de pueblo. Miércoles la viudita está contenta porque no está aceptado. La persona quedó viuda y que se arregle, que se peine, que salga, que haga un viaje. No está aceptado. No está permitido, a veces ni por la familia. Por eso es necesario
Es necesario para ser perdonado, para perdonar, aprender a soltar. Y a veces no contar tanto. A veces no contar tanto. Es cierto que a veces uno se aferra al dolor, uno se aferra porque uno no quiere soltar aquello. Imagínate una mujer que se hizo un aborto. ¿Cómo se saca y cómo va a andar contenta? Y vos sabés que por la misericordia de Dios podés poner todo en manos de Dios, soltarlo y dejar de acusarte. Aquella persona que fue abusada, hombre o mujer, aquella persona que recibió o vos fuiste infiel, no podés sentirte un desgraciado toda la vida. Aprendé a poner en manos de Dios y que tenemos un Dios grande, como decía Pablo recién, y que todo se va encauzando. Hoy hablábamos con Pablo cuántas veces los abuelos le dan a los nietos más, pero también tiene que ver con tantas cosas que cuando estaban los chicos y tal vez había que trabajar o la pareja era un conflicto y no podías darle y hoy querés cerrar toda una situación. Pero todo eso también lo terminás haciendo porque necesitas cerrar aquello. Entonces es necesario descubrir que muchas veces vivimos sumergidos en una desgracia profunda, pero porque elegimos nosotros esa actitud y no es sano. Yo como católico no puedo andar con cara de zapato. Si yo estoy haciendo un seminario de sanación, yo tengo que aprender a descubrir que soy digno de perdonar, soy digno de recibir el perdón y soy digno de pedirle perdón a Dios y de perdonar. Por más que haya alguien que me recuerde el fracaso, uno tiene que aprender a manejarlo y a encauzarlo y a saber, bueno, fue una etapa de mi vida. Hoy vivo otra. Yo estoy haciendo un curso y el profe decía, ¿por qué tenemos vergüenza? ¿Por qué nos da vergüenza determinadas cosas? Nos da vergüenza porque en el fondo no queremos fallar o en el fondo tenemos un sentimiento de perfección donde no podemos equivocarnos. Ayer fuimos con Pablo a buscar una lata de pintura a la casa de mi hermano y yo fui a cerrar el baúl y se explotó. ¿Qué se explotó, Román? El amortiguador. El amortiguador y se cerró la puerta del baúl. Parece que se reventó todo y cuando abrimos estaba todo encajado. Y yo, bueno, puedo cantar, pero no arreglar un amortiguador. Pero uno tiene que aprender a identificar. ¿Vos sabés por qué sufrimos de vergüenzas? Porque no nos perdonamos y queremos haber hecho bien las cosas. Pero es sano decir, bueno, en un momento metí la pata, me quedé embarazada de soltera y bueno, pero yo después cambié, me perdono y cerrar situaciones. Fuiste infiel y bueno, pido perdón o me perdono a mí mismo, pero dejo de estar machacándome porque si no nos hacemos pelota la vida. Y lo que es peor, que esto es lo que a mí me llama la atención, después nos acostumbramos, orame vos porque me duele la rodilla. Y la rodilla grita lo que nosotros no nos sacamos de encima. Así es, mis hermanos, por eso es necesario saltar la piedra, ¿no? Saltar esa piedra de la aprobación de los otros, ¿sí? Vivimos haciendo todo para que el otro nos apruebe, ¿sí? Para que el otro nos apruebe. Y nos vestimos muchas veces para que el otro nos apruebe, ¿no? Hablamos de determinada forma para que el otro nos apruebe y a veces nunca terminan de aprobarnos absolutamente nada, no, al contrario, muchas veces terminan hundiéndonos más todavía, ¿sí? Hundiéndonos más y llenando todavía de más culpabilidad. No, viste, me equivoqué otra vez, viste, me vestí como no tenía que vestirme, viste, hablé como no tenía que hablar, viste, no, canté y desafiné, yo sabía que estaba cantando mal y sin embargo, y hay mucha gente interesadísima justamente, ¿no?, en hacer crecer, ¿sí?, esa falta de perdón hacia nosotros mismos. Hay gente interesada en machacarnos todo el tiempo, ¿no? Todo lo que hacemos mal, y justamente el diablo usa eso, ¿sí?, para que si es posible no salgamos nunca más adelante, no desarrollemos ningún carisma que el Señor nos regala, ¿sí? Si es posible nos muramos así, repletos de bronca hacia nosotros mismos porque no he hecho nada bien en mi vida al final, ¿sí? He hecho todo mal.
y me lo han hecho entender, y para colmo los demás me lo confirman todo el tiempo, ¿no? O está el otro, ¿no? Todo lo contrario, el que tiene ese complejo, ¿no? de superioridad que viene y arrasa con todo, pero también en definitiva son mecanismos de defensa, ¿sí? Mecanismos de defensa, y nos estamos defendiendo de aquello que no puedo perdonarme, de aquello que no puedo cambiar, ¿sí? Me estoy defendiendo todo el tiempo de mí mismo, del otro, ¿sí? Pero siempre queriendo que, o no hacemos generalmente muchas, bueno, todos van a decir, no, yo no, ¿verdad? Generalmente se hacen las cosas para que el otro venga y te diga, che, qué lindo que te salió, qué hermoso, y estamos esperando que alguien nos diga, ¿no? Y generalmente no nos lo dicen, porque como que a veces somos como muy parecidos, estamos todos tan lastimados por dentro que nos cuesta, como hemos hablado en otros seminarios, decirle algo bueno al otro, ¿no? Lo malo siempre se lo vamos a machacar, siempre se lo vamos a decir, pero cómo nos cuesta decirle todo lo bueno también, ¿sí? Por eso es necesario saltar esa piedra, ¿no? de aprobación, y dejar de estar sintiendo todo el tiempo que nos reprueban, ¿sí? Cuánta gente que quizá no puede seguir avanzando en una carrera. A mí me da mucha, hablo con mucha gente que quiere hacer algo, por ejemplo, ¿no? Que quiere, no, yo quiero estudiar, y ya es grande, ¿no? Y ya es grande, ya es como, no, grande, ¿sí? De 40, 50, ¿no? Que para mí ya no son grandes. De 40, 50, y que quieren, ¿no? Hacer algo, y ellos mismos, ¿no? Se toman ¿cómo es la libertad? De censurarse, ¿no? Y de no poder seguir, de no avanzar, porque nos hemos acostumbrado a vivir así, ¿no? Yo no puedo, no sirvo, no soy capaz, ¿no? de ir hacia ese lugar. Y nos terminamos acostumbrando y atesorando el dolor y la culpa en el corazón. El dolor y la culpa, y vivimos con eso, ¿no? Pues yo soy culpable, entonces no me merezco estudiar algo, porque mira, si tengo que dejar a mi hijo, ¿no? Y si tengo que dejarlo unas horas ahí, y si tengo que salirme de la casa, y si después, bueno, me lo reclaman, y por las dudas me hago toda una película que quizás nunca va a pasar, pero esa falta de perdón a mí mismo me hace vivir en la ficción y no en la realidad, ¿no? Yo se los digo por propia experiencia. Siempre les digo, a mí todo me ha costado el triple, ¿no? 4 veces más que a cualquiera. Pero estoy en eso, ¿no? Estoy en proceso también, igual que ustedes, queriendo cada día sacar lo mejor, y me cuesta muchísimo, pero poder ir sacando cada vez lo mejor. Y también un montón de proyectos que de repente uno quiere hacer y uno mismo se autoboicotea, esa es la palabra, sí, ¿no? Se autoboicotea, ¿verdad? Y decís, no. Y después uno se siente más culpable todavía, porque, pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo hice, no? ¿Por qué no empecé? ¿Por qué? Y por miedo, ¿no? A que el otro se enoje, a que el otro, qué sé yo, te repruebe la idea. ¿Y cuánta gente hay, ¿no? Que vive reprobándote todo el tiempo, ¿sí? Así que, y eso es muchas veces una de las raíces, ¿no? Es la falta de perdón a uno mismo. ¿El remedio cuál es? Como decíamos a lo primero, dejar de cargar cosas que no nos pertenecen, sino que nos han puesto sobre nosotros, o nosotros mismos nos hemos encargado, ¿sí?, de llenar este vaso, esta vida, de un montón de culpas, de miedos, ¿sí?, de faltas de perdón, de censuras que no nos dejan ser aquella que Dios pensó desde toda la eternidad. Y se nos fue la hora. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios grande, un Dios rico en misericordia, y que nos invita a que probemos qué bueno que es Él. Dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 16. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Es decir, no muramos en la vida. Tenemos derecho a ser feliz, tenemos derecho a reírnos. Por eso, todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida. Es decir, y la vida ahora. Porque si no relacionamos la palabra, la vida para cuando me muera. Y acá andamos arrastrando las patas, porque no soltamos la historia. Porque tal vez nosotros nos contamos algo y nos creímos una historia
y la vida va por otro lado. Por eso vamos a pedirle al Señor en esto de este primer día, admitir hasta qué punto yo tengo culpa, hasta qué punto, por ejemplo, cuántas chicas que hoy son mujeres grandes, tal vez se hicieron un aborto, pero hasta qué punto fuiste culpable. Ojo, tal vez te llevaron de las orejas. No te voy a decir la palabra que te dijeron cuando te llevaron a hacerte el aborto. Por puta. Y te llevaron a hacerte el aborto. ¿Tuviste libertad? ¿Ah? Entonces aprender a identificar hasta qué punto. Por eso sacar los sentimientos y usar la inteligencia. Y esta semana vamos a hacer eso. Aprender a identificar. Yo no me puedo sentir un desgraciado toda la vida. Yo tengo un Dios grande. Dice la palabra, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Si es por equivocaciones, yo el primero. Si es por metidas de pata, yo el primero. Pero si hay algo que fui aprendiendo estos años y me paro, los dos nos paramos frente a vos, es enseñarte, baja un cambio, bájate de la moto y deja de acusarte. Y aprende a identificar y ponerle nombre y apellido. Esto, acá me equivoqué. Pero ¿sabes qué? Eso es un regalo que Dios te da. Vamos a cerrar los ojos. Nosotros, Señor, al llegar al final de este primer día, de este tercer encuentro, queremos pedirte que tu gracia se derrame en nuestro corazón. Queremos suplicarte que tu gracia nos levante, nos cambie y nos haga entender que tu gracia es sobreabundante. Que yo no puedo estar toda la vida acusándome por los fracasos, por las metidas de pata. Necesito experimentar que soy perdonado. Necesito experimentar que tengo tantos condicionamientos familiares que al final no tengo un corazón perdonador. Tengo un corazón que sigue añorando que antes era mejor. ¿Cuántos de nosotros, Señor, ya no disfrutamos los encuentros familiares? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la capacidad de reírnos? ¿Cuántos de nosotros, Jesús, ya no disfrutamos de una mesa de Navidad porque falta? Señor, ven a sanarnos. Gracia de Dios, incomparable, que de la muerte me levantó. Gracia de Dios, sobreabundante, que en Jesucristo me redimió. Oh, tanto amor Él derramó, me perdonó y por su gracia nuevo soy. Oh, tanto amor Él derramó, nada podrá ya apartarme de su amor. Gracia de Dios, incomparable, que de la muerte me levantó. Gracia de Dios, sobreabundante, que en Jesucristo me perdonó.
de su amor. Sí, Señor, nada podrá ya apartarnos de tu amor. Dice la palabra que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. Y el que cree en Jesús ya ha sido salvado por creer en el unigénito Hijo de Dios, en el único Hijo de Dios. Señor, ¿cuánto nos cuesta vivir sumergidos en esa salvación? ¿Cuánto nos cuesta, Señor, vivir sumergidos en tu misericordia, que nos da esa gracia para salir adelante, que nos da esa gracia para ser verdaderamente libres, que nos da esa gracia para vivir con dignidad de hijos? Por eso, Señor, un día más estamos aquí a tus pies, en tu presencia, en este seminario, pidiéndote desde lo profundo del corazón, derrama una vez más tu gracia en nuestras vidas. Esa gracia, ese regalo que nos impulsa a perdonar. No queremos vivir censurándonos, Señor. Vos conocés mi corazón. Sabés cuánto me censuro. Que vivo todo el tiempo, sí, censurándome que no aquello, que no lo otro. Censurándome que hablo como no tengo que hablar, que miro como no tengo que mirar, que me visto como no tengo. Todo el tiempo censurándome a mí. Señor, tú me conoces y quiero pedirte en medio de todas esas censuras de mi vida que me des la gracia para levantarlas, para poder levantar las censuras y poder empezar a vivir sumergido en tu misericordia, sumergido en esa libertad que vos querés regalarme, que vos querés ofrecerme. Señor, no puedo mentirte, no puedo esconderme de ti. Tú conoces mi vida así tal cual es. Y sabes aquello que ha manipulado mi conciencia, aquello que ha llenado de culpas mi vida, aquellas situaciones duras por las que he pasado y quizás hasta hoy no puedo perdonarme. ¿Pero acaso hay algo imposible para ti? Aquí está, Señor, esta mi vida, este corazón que hoy te necesita más que ayer, que hoy quiere encontrarse contigo más que ayer, que hoy quiere experimentar tu misericordia más que ayer. Este corazón roto, roto por la culpabilidad, roto por el no poder perdonarme, roto por los pecados que he cometido, roto por las censuras que he puesto en mis espaldas, pero que necesita de ti. Tu gracia vale más que todo. Derrama tu gracia y enséñame a vivir, no en una ficción, sino en la verdad, Señor. Gracia de Dios, que de la muerte me levantó, Que de la muerte me levantó. Gracia de Dios, Gracia de Dios, sobreabundante, que en Jesucristo me perdonó. que en Jesucristo me perdonó. Tanto amor, Oh, tanto amor, Él derramó, Él derramó, me perdonó, y por su gracia nuevo soy. Oh, tanto amor, Él derramó, nada podrá nada
Él derramó, me perdonó, Su gracia. y por su gracia nuevo soy. Oh, tanto amor, Él derramó, nada podrá ya apartarme de su amor. Nosotros, Señor, oramos en este momento por estos hermanos que están haciendo este seminario. Y te pedimos que no solamente a ellos, a nosotros también, Señor, nos regales la gracia de la inteligencia. Aprender a discernir y separar la emoción herida, la emoción dolida, de lo verdadero, y aprender a identificar, Señor, y danos la inteligencia para aprender a trabajar nosotros nuestra historia, porque el Sí, perdón es aprender a soltar, pero cuando está envuelta con toda esta capa de emociones, no se puede. Señor, haz que aflore desde nuestra inteligencia, dada por ti, y danos la gracia de identificar esto. Y cuando nos volvamos a encontrar mañana, Señor, que sea un momento hermoso, porque nos vas haciendo madurar en esto de aprender a identificar. No tanto que siento, sino ponerle nombre y apellido. A mí me afectó esto y esto. Punto. Danos esa gracia, Señor. Danos esa gracia y hacer ese proceso de sanación. Aprender con sencillez, con humildad, a reconocer: esto fue lo que a mí me dolió. No que siento, esto me hizo mal. Y danos la gracia, Señor, a cada uno de nosotros, de saltar esa piedra, de estar buscando todo el tiempo la aprobación de los otros. Danos la gracia de tomar la decisión de perdonarnos, de perdonar, para así morir a todas esas vergüenzas y todo aquello que no nos deja avanzar en nuestra vida. Tú eres un Dios rico en misericordia, Padre, y porque nos amaste tanto, enviaste a Jesús para que, creyendo en Él, no muramos, sino que tengamos vida. Y queremos tener esa vida ahora, aquí, y no vivir como muertos. Danos vida, y la vida en abundancia es perdonar. Oh, tanto amor, Él derramó, perdonó, y por su gracia nuevo soy. Oh, tanto amor, Él derramó, nada podrá ya apartarme de su amor. Nada podrá ya apartarme de su amor. Decilo, nada podrá. Nada podrá ya apartarme de su amor. ¡Qué bonito! Amén. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, llegamos al final, se nos voló la hora, pero ¿sabes qué? Sería lindo que puedas, en algún momento, de acá hasta que nos volvamos a encontrar en 24 horas, anotá en un papel, hagamos un trabajo y vayamos anotando y esconde ese papel, guardalo, no sé dónde, pero anotá, por ejemplo, yo tengo acá un papel, pero a ver, agarrá una hoja y esta es una canción que cantamos en el seminario pasado, pero
Agarrá una hojita, la doblás hacia el medio y escribí, por ejemplo, acá en el principio, perdón. O 3 hojitas. O 3 hojitas, perdón al prójimo. Anotás perdón al prójimo, acá perdón a mí mismo y perdón a Dios. Y anda escribiendo. Pero así, no tanto, y te invito a que seas fría, que seas así. Por ejemplo, ¿qué fue lo que a mí me dolió? Por ejemplo, a mí me dolió tal cosa. ¿Qué fue lo que a mí me afectó? Tal cosa. Listo. No qué sentí. Porque si nos enroscamos en los sentimientos nos volvemos monos. No. A mí me afectó el divorcio de mis padres, la muerte de mi mamá. Ahora empezá a ponerle, identifica eso. Primero identifica qué fue lo que a vos te hizo doler tanto. 2, 3, 4 cosas. Tampoco te pongas un listado así. Anota 3, 4 cosas. Esto y esto. Y durante la semana vamos a trabajar esto. Y no dejes que manden, como decíamos hoy, los sentimientos, ¿sí? Sino, bueno, en frialdad, como decía, con la razón, ¿sí? Reconociendo, con humildad de corazón, reconociendo. Por eso yo decía 3 hojas por experiencia, ¿no? 3 hojitas. Como son 3 pasos, perdona a uno, perdona a Dios y perdona al otro, por las dudas, agarra 3 hojas distintas. Y vas a ver que en estos 6 días van apareciendo, y a medida que vaya apareciendo, vas poniendo en esa hoja, vas poniendo, preparando el corazón para el último día, ¿no? Para esta oración que queremos hacer. Pero vayamos preparando el corazón y no dejemos que los impulsos o los sentimientos nos ganen, sino que, bueno, humildad y reconociendo, anda escribiendo ahí aquello que te ha afectado. Acordate, identifica 2, 3 momentos dolorosos, nada más. Y después va a ir apareciendo. Nosotros nos vamos, nos volvemos a encontrar mañana. Gracias por estar ahí, que el Señor te regale la paz. Y vamos a trabajar con inteligencia nuestra historia. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Les mandamos un abrazo y la paz virtual desde aquí, pero sabiendo que por más que es a la distancia, llega al corazón. Así que Dios los bendiga y terminamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tanto amor